Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Son las 11 de la mañana con 15 minutos. Les habíamos adelantado que íbamos a hablar con un médico otorrino laringólogo, el doctor Martín Fraschini. Está con nosotros en línea vía Skype. Doctor, buen día. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va? Buen día a ustedes. Muchas gracias por invitarnos. Con mucho gusto. El doctor Fraschini preside la Sociedad de Otorrinolaringología del Uruguay. Le queremos preguntar, bien en concreto, el tema de la pérdida del olfato y de la pérdida del gusto, ¿es un síntoma del COVID-19? ¿Es algo colateral? Digo, ¿cómo lo define usted? A ver, durante varias semanas han existido varios reportes a nivel internacional y también con tendencia a nivel nacional de que el trastorno del olfato y del gusto forman parte de la forma de presentación de la enfermedad hoy en día. Hay un estudio muy importante en Europa Central con 12 centros en el cual más del 80% de los pacientes de una muestra de más de 400 pacientes, en algún momento del transcurso de la enfermedad tuvieron pérdida del olfato y el gusto. A su vez, el 20% de esa muestra, de esos 400, debutaron como síntoma de inicio de la enfermedad. Y un 20% de esos pacientes solamente tuvieron la pérdida del olfato y del gusto como único síntoma. Eso nos llevó a que desde la Sociedad Uruguaya de Otorrino constituyéramos un equipo multidisciplinario, un equipo de colegas que se dedican a trastornos del olfato y del gusto dentro de la Sociedad Uruguaya de Otorrino, y eso determinó una serie de comunicados e informes y una solicitud de entrevista con las autoridades sanitarias, entre ellas el ministro de Salud Pública y el director general de Salud, que nos recibió la semana pasada, y en el cual nosotros solicitamos que se incorporaran estos dos síntomas en los protocolos y algoritmos diagnósticos para sospecha de la enfermedad, y que a estos pacientes con estos síntomas se le hiciera el testeado. Tal fue así que en el protocolo unificado que ya tiene el Ministerio de Salud Pública incorporaron estos síntomas como parte de los síntomas de sospecha de la enfermedad. No es necesario, no es excluyente entonces el tema de la pérdida del olfato y del gusto. Ustedes piden incorporarlo ahora porque se han constatado casos, por más que no es un porcentaje elevadísimo, pero sí en definitiva hay casos en los que la pérdida del gusto y del olfato ha estado ligado al contagio de COVID-19. Sí, es así, tal cual como usted lo dice. Hace un ratito me comunicaba con un paciente por las redes sociales que me estaba comentando que pasaban 16 días de que contrajo la enfermedad y sigue sin olfato, y fue el único síntoma que tuvo una persona de 19 años. Creemos que la participación de estos síntomas en más del 80% de los pacientes que enferman de la enfermedad es un síntoma relevante, y que creo que el Ministerio de Salud Pública y la autoridad sanitaria hizo lo correcto en colocarlo como los síntomas en el cual hay que sospechar de la enfermedad. Leí ese caso que usted menciona, doctor, en las redes sociales, incluso lo comentaba aquí hace un ratito, de que el único síntoma había sido la pérdida del olfato, ¿no? Le quiero hacer dos preguntas, no sé si de repente está en su área la posibilidad de responderla. La primera, ¿el aislamiento de 14 días es el correcto o tendría que ser más? Y lo otro, ¿cómo queda el paciente recuperado de coronavirus? ¿Tiene alguna patología crónica? ¿Tiene alguna debilidad desde el punto de vista inmunológico? ¿Qué información hay al respecto? Bien, la recuperación de la enfermedad son 14 días, pero estar recuperado no quiere decir que el paciente no pueda contagiar. Ya sabemos que el paciente se recupera de sus síntomas en 14 días, 14, 15 días, 2 semanas aproximadamente, pero puede seguir contagiando estando asintomático después de haber recuperado los síntomas. Por eso es que se recomiendan los 30 días. En esa ventana de 30 días que empieza con síntomas hasta los 30 días es cuando el paciente ya estamos convencidos de que científicamente el paciente no contagia más. Por lo general, a tu segunda pregunta, los pacientes cuando mejoran de su carga viral y mejoran de la enfermedad, se resuelve también el tema del olfato. El olfato vuelve al paciente en su totalidad. Esos han sido los reportes que hemos tenido
internacionalmente y cómo se ha manifestado en algunos de nuestros pacientes que ya hemos tomado contacto aquí en Uruguay. Doctor, en las últimas semanas, organismos internacionales se pronunciaron con distintas posturas muy marcadas sobre el uso de tapabocas, de barbijos, principalmente no por el personal de la salud, sino para la gente que sale a la calle. Ahora, desde el gobierno se exhorta que se utilice tapabocas, ¿no? Se vuelve a marcar esta recomendación en que toda la gente que salga, ahora principalmente en los ómnibus, por ejemplo, que use tapabocas. ¿Por qué estas dos posturas tan marcadas, ¿no? ¿Cuál es el origen o cuál es la explicación, digamos, más científica o desde su conocimiento sobre la prevención en el uso de tapabocas? Es una muy buena pregunta y yo quiero decirte dos cosas. La primera, que el que corrió atrás el tema fue la Organización Mundial de la Salud, que no recomendó de inicio el uso masivo de tapabocas, y yo creo que es una medida que los países que la adoptaron y que no siguieron las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de inicio, les fue muy bien, como Corea, por ejemplo, que utilizó barbijos y tapabocas, recomendó usarlo masivamente a toda la población, sanos y pacientes infectados. Y la respuesta es muy sencilla. Ya está más que comprobado científicamente que hay pacientes que no tienen ningún síntoma y que contagian. Entonces, la medida del aislamiento social o la cuarentena, pero en este caso acá en Uruguay el aislamiento, lo que hace es evitar aglomeraciones. Pero la otra parte de la prevención, y que es muy buena, es al colocar el barbijo, nos estamos protegiendo nosotros de algún paciente que en forma asintomática comparte con nosotros una habitación o un espacio y que nos puede estar infectando. Y al tal paciente asintomático no está aislado, no está en cuarentena y no recibe tratamiento. Entonces, una manera efectiva de hacer prevención es protegerse uno usando un barbijo. Y los países que han usado los barbijos y las máscaras, o sea, los tapabocas, le han ido muy bien porque han disminuido la tasa de infectividad en forma impresionante, han disminuido el número de casos y la resolución de la curva de infectividad ha sido muy buena. Como por países como, por ejemplo, Corea, que ha demostrado que así se hizo y tiene trabajo científico más que contundente que demuestran eso. Y ellos justamente lo que hicieron fue no usar las recomendaciones de inicio de la Organización Mundial de la Salud, que hace pocos días recién recomendó utilizar en forma masiva los barbijos. Así que nosotros como médicos, y esto es una opinión personal, creo que deberíamos usar barbijos en todas las actividades. ¿Y cuál es la función del barbijo cuando se humedece también, ¿no? Hay como una teoría de que hay que cambiárselo con una regularidad. ¿Cómo afecta esto a las vías respiratorias? A ver, lo que se recomienda es usar cualquier medio de protección. Evidentemente, cuando uno va mejorando la calidad del barbijo, o sea, de la máscara, puede ir máscaras que tienen diferente nivel y evidentemente aumentan la capacidad de proteger la vía aérea de los aerosoles o de las gotitas. Cuando un barbijo se humedece, cualquier barbijo se humedece, o hasta una tela se humedece, lo que hace es aumentar la capacidad de traspasar la tela y el barbijo de las gotitas o los aerosoles, porque está humedecido. Cuando un barbijo se humedece, debería secarse el barbijo para volver a utilizarlo y poner, mientras tanto, otro, diferente. Pero no hay estudios que demuestren cuál es el impacto en las vías respiratorias de poder usar el barbijo en forma negativa. Sí en forma positiva, porque lo que estamos haciendo es prevenir la enfermedad. Esto quiere decir de que no hay demostración empírica, ni mucho menos, de que el usar barbijo nos haga daño, literalmente. Exacto. La demostración, claro. La demostración es lo contrario, es que ayuda a prevenir la enfermedad y los países que hicieron esto les fue muy bien con la pandemia en su país. Yo desde hace cerca de un mes, cuando las autoridades sanitarias uruguayas decían el uso de barbijos es solamente para pacientes que están contagiados, gente que tenga síntomas, no para las personas sanas, uno hacía un giro de 360 grados y toda la comunidad médica decía lo mismo. Y yo siempre pregunté como comunicador de decir, bueno, me gustaría que dijeran por qué no, dado que es una enfermedad que es por contagio aéreo a través del flush, de las gotitas, ¿por qué si yo estoy sano y me pongo un barbijo consideran que no estoy protegido?
Nunca encontré esa respuesta hasta ahora que la autoridad empieza a recomendar, incluso como en Argentina, a multar a las personas que no usen barbijo, porque bueno, me parecía que era una cuestión obvia. Alegan de que no querían generar una corrida para que se agotara el stock de barbijos, pero bueno, parecería un argumento poco consistente a la luz del riesgo que corre la población, ¿no? Por supuesto, y vuelvo a repetir, utilizar el barbijo es para protegerse uno y protegerse de los pacientes que son asintomáticos, que tienen la enfermedad, que no tienen ningún síntoma y contagian. Esos han sido en algunos países, como en Europa, los que han determinado rebrotes o brotes o aumento de la tasa de efectividad en la población. ¿Por qué? Porque son pacientes que al no tener síntomas comparten de repente un supermercado, comparten de repente un área cerrada, un ascensor, estornudan, tosen por única vez y simplemente con eso quedan los aerosoles 3 o 4 horas en el ambiente. Después viene uno sin ninguna protección en la vía respiratoria, sin ningún barbijo, sin ninguna otra protección, y ese aerosol ingresa a la vía aérea y ahí es como ingresa el virus a nuestro cuerpo y puede provocar la enfermedad. Por eso es que la medida del barbijo es para la protección de uno y ha sido efectiva en base a lo que repito, estudios internacionales que han demostrado fehacientemente que el usar barbijo de forma masiva en toda la población ha controlado mucho mejor la pandemia. Menores números de muerte, menor número de personas contagiadas, menor número de complicaciones. Doctor, ¿cuál es la situación hoy en día de su especialidad, la otorrinolaringología? Porque la semana pasada hablábamos, por ejemplo, con los odontólogos, que fueron considerados factor de riesgo por la distancia, ¿no?, que mantienen con su paciente, que imagino que es muy similar a la suya. Mire, nuestra especialidad tiene una enorme exposición. Toda nuestra exploración se hace a través de la nariz o la boca. Y cualquier maniobra que hacemos nosotros, por más anestesia que pongamos para poder examinar al paciente, puede despertar en cualquier momento gotitas de aerosoles o gotitas de plush, que es a través del cual el paciente nos puede contagiar y depositarse directamente en nuestra cara, directamente en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, y de ahí después con las manos llevándole a la nariz o la boca a contagiar. Por eso es que nuestra sociedad de otorrinolaringología ha trabajado firmemente desde el inicio en las recomendaciones de cómo identificar a los pacientes sospechosos para protegernos nosotros con medidas especiales cuando los examinamos. Y a su vez hemos elaborado una serie de protocolos para trabajo para determinadas técnicas diagnósticas y determinadas técnicas de tratamiento para protegernos. Y creo que hemos tenido una muy buena respuesta porque no hemos tenido hasta este momento ningún reporte con un diagnóstico positivo en un colega otorrinolaringólogo en su actividad profesional diagnosticado para la enfermedad. O sea, ustedes siguen atendiendo, digamos, con precauciones y medidas de prevención, pero siguen atendiendo. Sí, por supuesto. A ver, un paciente viene a la emergencia y me dice, mire, doctor, yo tengo dolor de garganta, tengo fiebre elevada, y me derivan la consulta de la guardia, por ejemplo, un llamado de guardia, y yo a ese paciente, si no tiene el diagnóstico, primero ya con esos síntomas hoy en día es considerado sospechoso y debería testearse. Pero supongamos que lo tenemos que ver sin que tenga el testeo. Con ese paciente nos vamos a cubrir, nos vamos a poner una túnica impermeable, nos vamos a poner un tapaboca de alta densidad, unas gafas, un gorro, todos elementos de protección, porque si el paciente genera aerosoles o gotitas por donde puede transmitir el virus, nosotros al descartar todo eso no estemos infectados o contaminados. Doctor Fraschini, queremos agradecerle muy especialmente esta comunicación porque bueno, ha echado luz sobre todas nuestras preguntas y seguramente fue muy esclarecedora la entrevista para nuestros televidentes. Un cordial saludo a la distancia. Un cordial saludo, muchas gracias y quiero decirle algo, que esta actividad que ustedes hacen de difusión, en este momento que hay que ser muy solidario, es muy importante. Porque con información, y ustedes los medios tienen la capacidad de poder hacerlo, es como los pacientes toman conciencia de todo esto, que en algunos casos ha sido muy voluntario, porque el aislamiento es voluntario, cada uno tiene que tratar de respetar estas normas,
Así que nosotros vemos en ustedes una capacidad para poder difundir y transmitir y lo valoramos como muy importante. Así que le agradecemos enormemente. Con mucho gusto y hasta pronto, doctor. Muy amable. Creo que son todas piezas de un puzzle, ¿no? Tal Por cual. supuesto, yo pondría como primer línea de piezas al personal médico, ni que hablar. Y después yo pondría toda una sociedad responsable detrás, ¿no? Más allá de la policía, más allá de lo que es la prefectura, de lo que son los bomberos, de lo que son los laburantes que fabrican el pan y los tamberos que permiten que haya un litro de leche en la mesa de nuestras casas, y más allá de toda esa gente que hace posible de que no estemos muriéndonos de hambre. Bueno, toda esa gente, todos tenemos nuestro lugar en este puzzle. Tenemos que encastrar perfecto y tenemos que formar la figura completa entre todos, cada uno en su rol, desde su lugar y respetando cada una de las recomendaciones que recibimos por parte de la autoridad sanitaria, que es la que sabe. Algunos mensajes antes de irnos a la pausa rápidamente. En Disco están regalando cupones de 500 pesos gratis durante el estado de emergencia. Obtenga su cupón y pone la dirección. ¿Será cierto? Desde ya le digo que no, lo vamos a chequear con José Luis López más adelante, porque el link que da para obtener el cupón es dsc.onlybestpromo.club. Nada que ver con el disco. Además, a ver, regalar cupones de 500 pesos, nadie regala nada. ¿Quién va a regalar? Señores, ¿saben qué? Hoy estoy dadivoso, voy a regalar 500 mangos a quien lo precise, se los voy a dar. De repente puede haber alguien con dinero que diga, voy a comprar 5 canastas, Claro. 1000 canastas o 10.000 canastas y las voy a regalar. Puede haber gente que diga, yo voy a regalar, como muchas empresas en esta movida solidaria que ya recaudaron 4 millones y pico de dólares, que compraron 15 ambulancias de CTI. Bueno, porque son empresas responsables que en el marco de su responsabilidad empresarial ponen dinero para un fondo común, que es algo legal, algo que se divulga, y ese dinero que se recolecta gracias a muchas empresas privadas permite comprar insumos que son para utilidad de todos. Pero cuidado, no caigan en este tipo de cosas que son seguro estafas, aprovechando, valiéndose de la vulnerabilidad de mucha gente, que le dicen, mirá que en tal lado regalan 500 pesos en efectivo, en comestibles o en lo que sea, y la gente desesperada de pronto va, cae y terminan robándote los datos, terminan clonándote una tarjeta, terminan qué sé yo. Seguro que en nada bueno. Así que mi respuesta es que no es cierto. Lo vamos a chequear después con José Luis López. ¿Querías aportar algo, Florencia? No, bueno, decía que muchas veces también cuando se regala así dinero, también es muy dudoso, digamos, porque más en esta situación, ¿no? Lo que se busca promover es la alimentación o cosas de salud, no que uses dinero para cualquier otra cosa. Entonces también por ese lado es como medio evidente de que claramente no es cierto. Bueno, otro mensaje, ahora después. Otro mensaje que están pidiendo que repitamos el teléfono de Sí. las vacunaciones, para anotarse en las vacunaciones. 0800 45 67, 0800 45 67, o si no también pueden entrar a la página web trámites.gov.uy. Marcelo, no es el borrador original, la LUC que se presenta ahora tiene modificaciones. Sí, el borrador fue lo que estuvo colgado en la página web. Ahora la LUC con las modificaciones es lo que se le ha brindado a los legisladores. Otro mensaje dice, hola, buen día Marcelo, hoy temprano vi los de la construcción, todos amontonados, tomando mate y sin tapabocas, esperando abrir en el portón. Son personas grandes, después se contagia uno y hacen terrible relajo al gobierno. Saludos, dice Carolina. Bueno, qué tema todo esto, ¿no? En el hospital de Maldonado hay una persona con COVID-19 internado, está con guardia policial porque se quiere ir, además es consumidor. Pondrán en cuarentena a las personas que tuvieron contacto con esa persona. ¿Cómo van a hacer? En el Placer han venido varias veces a decirle a la gente que se retiren, pero se va la Intendencia y Prefectura y los policías y vuelven a venir con niños y bebés, personas adultas mayores también. Bueno, está eso de que viene la autoridad, sí, perfecto, hacemos caso. Cuando se fue la autoridad volvemos. Nos creemos vivos con eso. Yo no puedo creer que alguien se considere vivo por tener esa actitud. Lo dije hace años, a China le vendemos comida y ellos nos venden la basura contaminante. Hay que terminar con esto, dice otro de los mensajes que hemos recibido de parte de ustedes. Buenos días, siempre los escucho. El gobierno ya nos está mintiendo a todos, es penoso. Yo los voté, pero ya están lucrando, incluso con la pandemia. No están haciendo los tests que deben hacer, lucran con los más débiles. No sé si era un tema de lucro esto, más allá de que no quiero ni defender ni reforzar el mensaje del televidente, pero no sé si en la cantidad de tests que se hacen puede haber algún lucro o es que
no sé. Están guardando al revés. Claro, están guardando, porque es una estrategia de repente, pero no lucrar, simplemente para, no sé, la verdad, no lo puedo responder, estimado televidente, simplemente leo su mensaje. Los surfistas que fueron a la playa son unos inadaptados. Las reglas son reglas y nos mantienen seguros. El que no lo entienda no puede vivir en sociedad. El tema es que yo salgo en el auto con los niños, habilito a otros a salir y capaz que no tienen auto y salen en moto o caminando. Yo creo que hay que aguantarse. Quiero creer que queda poco. Saludos y vuelvo a felicitarlos por decir las cosas como las piensan. En otros países los picos fueron a los 45 días. Bueno, ha habido embates, empujes de la enfermedad, más allá de lo que son los 14 días, por eso esas olas, 2, 3 olas que golpean a las sociedades con esta enfermedad. Hola, buen día. Acá en casa se usa desde el día 1. Vas al súper a pagar cuentas, te estornudan encima, es indignante. ¿Qué nos ponemos tapaboca para cuidar? Justamente para cuidarlos a ellos y no lo aprecian. Último mensaje. Bueno, soy Lidia, de 73 años. Quiero consultar, no tengo olfato ni gusto por accidente hace años. Está preocupada por cómo saber los síntomas al no tener estos sentidos. También Alba dice, por favor, vuelvan a pasar el número por el cual se puede coordinar horarios para vacunarse. Era un 0800, pero no lo pude anotar. 0800 45 67. 0800 45 67 para todos los que se quieran vacunar. Recuerden que la primera etapa es para los mayores de 75 años. Bueno, hasta aquí algunos de los mensajes que hemos recibido. Muchísimas gracias por mandarnos su consulta o su inquietud. 099 97 11 11, el teléfono de WhatsApp, única y exclusivamente mensaje escrito. No manden mensajes de audio porque no los podemos escuchar y tampoco llamadas, que están entrando llamadas permanentemente. No atendemos llamadas a través de este número. Vamos a una breve pausa. Ya tenemos a Gustavo Rodríguez que nos está haciendo señas del fondo pidiendo cambio para entrar al campo de juego. Vamos a hablar un poco del mundo deportivo. Que no se nos enfríe, que tiene que entrar. Ya volvemos.